El paro de los gremios de transporte fue contundente como pocos y generó una demostración de fuerzas difícil de ignorar. A 4 meses de las elecciones primarias, el sindicalismo le envió un mensaje desafiante a toda la dirigencia política. No queremos hablar de porcentaje, no queremos hablar de nada, lo único que queremos decir es que el paro fue contundente. Los cortes de rutas y calles que realizaron el sindicalismo combativo y los partidos de izquierda esta vez casi no hicieron falta para garantizar el paro. Aunque los reclamos y las críticas apuntan contra el kirchnerismo, los organizadores no se ilusionan con que la presidenta cambie de opinión en la recta final de su mandato. Desde temprano, la Casa Rosada admitió a su manera que el éxito de la medida era indiscutible. En forma casi unidireccional se tomaron a llevar a la práctica el paro, lo estamos viendo seguramente en el día de hoy, pidiéndole a la inmensa mayoría de la sociedad que no está dispuesta a parar y que no puede hacerlo de otra manera porque no tiene con qué viajar. Fiel a la postura que mantiene desde hace 4 años, el gobierno volvió a defender el impuesto a las ganancias y a ignorar el índice de inflación. Que no debiera llamarse impuesto a las ganancias, debiera llamarse impuesto a los salarios altos, porque lo que hace es de alguna manera es transferir los ingresos del decil más alto de todos, en el cual están los que ganan un buen dinero, hacia los otros que reciben un beneficio en términos solidarios de la seguridad social. Sin embargo, la gran novedad del paro previo a la Semana Santa es la adhesión de gremios poderosos del sindicalismo kirchnerista. Bancarios, alimentación, Luz y Fuerza y hasta filiales de la UOM del obediente Antonio Caló se plegaron a la huelga. Con los gremios del transporte como punta de lanza, las dos CGT trabajan para unirse de cara a la discusión con el próximo gobierno. ¿Quién se beneficia y quién se perjudica si el sindicalismo se une y profundiza un plan de lucha antes de las elecciones? Bien, ya estamos acá con Horacio Caminos, dirigente del Gremio de la Fraternidad, con Juan Pablo Brey, titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes. Está también Sergio Palazzo, que es el titular de la Asociación Bancaria. Y vamos a estar hablando también con José Ignacio de Mendiguren, dirigente y diputado nacional del Frente Renovador, Juan Manuel Pedrini, del diputado nacional del Frente para la Victoria, y Jorge Garayalde, legislador del PRO. Ahora le voy a preguntar a Palazzo, que fue uno de los impulsores, ¿no? Fuera de los gremios del transporte, de la medida. Hoy, ¿cómo consideran la evaluación de la medida? ¿Fue una medida contundente? ¿Creen que va a haber algún tipo de respuesta de la presidenta? Pues fue muy dura la presidenta con los gremialistas que pararon. Sí, en primer lugar, la medida en la actividad nuestra fue de un acatamiento superior al 90%. No es nuevo para nosotros, no es una medida tomada de los pelos y traída violentamente al escenario político, es una medida que veníamos desarrollando desde el año pasado por el impuesto a las ganancias, a veces acompañado, a veces en soledad. Yo aspiro a que las autoridades de gobierno reflexionen sobre lo que pasó hoy día. Veo claramente, y creo que nadie es ingenuo, como para darse cuenta que la estigmatización del 10% que paga ganancia obedece a una estrategia electoral del oficialismo. Cada vez que hay un proceso electoral se busca estigmatizar un sector y poner a la sociedad en contra de ese sector y se enancan sobre esa posición. Ahora, yo lo que creo es que hay que quitarle dramatismo a esto y poner las cosas en su lugar. Acá hay un problema y hay que resolverlo. Comparto plenamente en tu editorial el tema de la reforma tributaria. Mientras no haya una reforma tributaria en serio, resulta ilógico que a un trabajador le descuenten mientras hay un blanqueo de capitales, mientras los zares del juego siguen ganando fortunas en la Argentina sin tributar lo que tienen que tributar, mientras la propia renta financiera ociosa no tributa. Entonces, no son buenos ejemplos como para después sacarle mano, como se dice vulgarmente, a los actores sociales que paran porque se ven perjudicados. Acá hay un sector de la sociedad que tiene que tributar y que discrepo con esto de que somos casi un sector privilegiado. Yo suelo hacer una cuenta, un trabajador de 20.000 pesos que es soltero paga entre 2.000 y 3.000 pesos de ganancia. Por mes. Por mes le descuentan 4.000 pesos como nos descuentan a todo un porcentaje por la seguridad social y seguramente tenés un alquiler o un crédito hipotecario que pagás entre 4.000 y 5.000 pesos. Es decir, esa burguesía asalariada termina percibiendo 9.000 pesos en la mano. A esa burguesía asalariada, cuya canasta familiar le representa 12.000 pesos, es a la que impositivamente le cargas más. Yo digo, después de 10 años, 12 años en el poder y con un porcentaje del 54% de los votos, creo que se perdieron una buena oportunidad de atacar sectores poderosos en una reforma tributaria y en una reforma financiera. Si no,
Seguimos teniendo el 35% de trabajadores en negro, que es de donde podrían recaudar, y sin embargo recaudan y tiran el peso de la recaudación sobre los trabajadores que ya están aportando. A ver, Brey es el titular de Aeronavegante, es decir, todos los trabajadores de cabina en el avión. ¿Qué porcentaje de los trabajadores de los aeronavegantes están pagando impuestos? Casi el 70%. El 70%, 7 de cada 10 pagan impuestos a las ganancias. Sí, 7 de cada 10. Sí. Pero lo preocupante es que con la próxima paritaria van a pagar el 100%. Porque la última categoría, que es auxiliar de a bordo, que hoy no paga, con la próxima paritaria va a pagar. Y en la próxima paritaria ustedes quieren negociar, no sé, un 30% para pelearle a la inflación. Claro. Todo viene de la mano de la inflación. Y una parte se la saca el impuesto a las ganancias, eso es lo que plantean. Tal cual. Hoy escuchaba a la presidenta decir, ojalá, matando a los dirigentes sindicales, matándonos, y la escuchaba decir que hoy hacemos un paro por este 10%, que es el que más cobra. Y festejaba diciendo que no estamos haciendo un paro porque nos están bajando salarios. Sí nos están bajando salarios, de forma encubierta, pero nos están bajando salarios. El ajuste lo está sufriendo el trabajador. Ahora, ¿ustedes son gremialistas opositores? Palazzo, Brey. ¿Están con Moyano hoy? Esto de que estamos derechizados, que somos funcionales a la estrategia de la oposición, creo que es un artilugio político para quitarse responsabilidad de la no resolución del problema. No puede ser que haya tantos trabajadores de derecha en la Argentina que hayan parado hoy día. Entonces, es más, en mi actividad hay muchos compañeros que son y votan al Frente para la Victoria y pararon porque entienden que es injusto este tributo. Yo estoy en la CGT de Moyano, pero el otro día estuve en el Congreso apoyando el plan quinquenal de Aerolíneas Argentinas 2015-2019. ¿El de Recalde? Sí. O sea, cuando estoy ahí, entonces soy kirchnerista y cuando estoy... Hoy la presidenta estuvo muy dura, Camino es el del gremio de la fraternidad, de los maquinistas, estuvo muy dura contra los maquinistas. Dicen que el maquinista de un tren gana 4 o 5 veces más que los pasajeros que llevan el Sarmiento y que no tienen sensibilidad de darle un poquito a los que menos tienen, Camino. Y además dice que no dejaron ir a trabajar, que si no hubiesen ustedes parado el tren o los colectiveros o los empleados del subte, la gente hubiese ido a trabajar. Sí, o sea, ese es un pensamiento de derecha. La política de meter la mano en el bolsillo del trabajador es una política de derecha. El impuesto a la ganancia estaba dirigido a los sectores de grandes ingresos y en una artimaña los empresarios se metían dentro de las empresas como presidentes, como directores, como gerentes, y ahí fue la cuarta categoría, buscar los salarios de los gerentes. Y Machinea, como vos lo expresaste en el editorial, lo fue bajando y lamentablemente la inflación y Cristina lo arañaron la parte más elevada del triángulo salarial. Ahora, ese pequeño sector del 10-12% que más ganamos, no lo hacemos porque tenemos más hormonas que el resto de los trabajadores. Tenemos más responsabilidades, hay compañeros con más capacitación, con más idoneidad, con más cuotas de sacrificio. Los compañeros nuestros trabajan los fines de semana, nuestros compañeros trabajan los feriados, nuestros compañeros trabajan en condiciones extremas, mis compañeros se jubilan con 30 años de servicio, con 28, 30, 35 muertes promedio, lo que significa 30 homicidios culposos, pasar por la justicia, toda una serie de acontecimientos que lo pone a ese trabajador en condiciones totalmente distintas. Cuando Cristina dice esto, a nosotros por supuesto nos duele, porque nosotros formamos parte de ese proyecto nacional y popular que cree que hay que distribuir la riqueza, pero que hay que distribuir la riqueza con aquellos que la tienen, no con el trabajador. Y un principio básico, el salario no es ganancia. El salario es el valor económico a la fuerza de trabajo. Y si se quiere desnaturalizar este concepto, vamos a terminar pensando que hay que sacarle a todos los trabajadores y seguir de brazos cruzados con la renta financiera, con la minería y con la gente que está ganando enormes sumas, como se planteaba en el editorial, con la renta financiera. A ver, Pedrini, diputado del Frente para la Victoria. ¿Hoy se paralizó el país por los gremios del transporte? ¿Si no la gente hubiese ido a trabajar? Creo que sí. Este es un paro, ¿no es cierto?, para protestar por una carga impositiva del 10% de los trabajadores. Cuando hablamos de un sistema tributario, tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. El principio de solidaridad, fundamentalmente, y también es el precio que tenemos que pagar por vivir en una civilización. Muchos de esos gremios de transporte hoy tienen mucho mejores condiciones de trabajo gracias al modelo, caso Aerolíneas Argentinas, caso Ferrocarriles, aumentaron su plantel de personal sustancialmente. Es cierto que son los gremios que
sin lugar a dudas fueron en gran parte beneficiados del modelo. Sí, lo que más crecieron, lo que yo contaba. Y hoy, en el caso específico, ¿no es cierto?, tanto de aerolíneas como de ferrocarriles, tienen una mayor representatividad gremial porque hay más trabajadores incorporados. Ahora, Pedrini, esto es importante. Entonces, el gobierno pasó de denunciar que era un paro político, ahora lo que usted está diciendo es que a Camino, a Brey y a Palazzo le duele el bolsillo. Están peleando por la de ellos, por el bolsillo, por la de sus trabajadores. Estoy diciendo que... Una cuestión económica, no política. Estoy diciendo, yo no discuto la justicia del reclamo. Lo que estoy diciendo es que este es un proyecto que también, y hay que verlo globalmente, que también los beneficia, ¿no es cierto?, como entidades sindicales y también lógicamente que como trabajadores. Lo que se pide, en base al principio de solidaridad, bueno, si estos son los sectores más beneficiados, que colaboren con el resto de los trabajadores. Es decir, que pongan un poquito del salario para colaborar. Sí, según el INDEC, el salario promedio es 6.500 pesos en la Argentina y el 50% de los trabajadores están por menos del 50%. Se hizo un gran esfuerzo para que la informalidad laboral pase del 50 al 35%, evidentemente no alcanza, hay que seguir trabajando en todas estas cuestiones. Y lo otro, no es que yo no creo que los sindicalistas se adhieran a la derecha. La derecha aprovecha estos momentos para sacar, por ejemplo, lo de Clarín hoy, atacando a Nilda Garré, a Máximo Kirchner, justo en el día de hoy con una... La verdad que no hay absolutamente Está bien, pero no me mezcle todo, después hablamos No, es que vamos a decir, la derecha aprovecha esta situación. Yo no creo que los compañeros trabajadores se pasen a la derecha, sino que la derecha está aprovechando esta situación. Que le hacen el juego a la derecha. No me cambien. Está bien, que le hacen la derecha aprovecha esta situación. Está bien. A ver, esto decía Cristina, que ha sido un paro del transporte, si no hubiesen ido todos a trabajar. Si hubiera habido trenes, si hubiera habido subte, si no hubiera habido huelga de transporte, como lo que realmente fue una huelga de transporte, no hubiera habido paro general. Lo sabemos todos, lo saben todos. Hubieran ido todos a trabajar, inclusive aquellos que integran ese pequeño 10%. No se trata de reivindicaciones obreras, se trata de oposición. Y bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a ser opositor. Quienes se sientan representantes de la voluntad popular, lo que tienen que hacer es presentarse a elecciones, pero no llevar actitudes que le hacen mucho mal a los trabajadores. Cuando no esté en el gobierno, estoy segura que no va a suceder, porque vamos a seguir siendo gobierno. Bueno, ahí mezcló varias cosas, ¿no? Pero Cristina, después vamos a hablar con Diego Genú, dijo por primera vez vamos a seguir siendo gobierno después del 10 de diciembre. A ver, de Menguren, ¿qué está pasando? La presidenta dijo, esto se garantizó por los gremios del transporte. Pues hay que discutir ese tema. Yo creo que más allá de la legitimidad de la medida hay que discutir si vale que el gremio de transporte te paralice todo el país y el que tiene intención de ir a trabajar no lo puede hacer porque no tiene ningún transporte, ¿no? A ver. Primero yo creo que hay que ver, analizar desde cuándo se está tratando de poner orden en este tema, que creo que hace mucho tiempo. Nosotros nos pasa en el Congreso, hemos intentado debatir, teniendo la mayoría, el Frente para la Victoria se ha negado a debatirlo, cuando teniendo la mayoría podía debatirlo y después votar en contra, que hay una intolerancia del gobierno a poder tratar esto. Mira, yo soy presidente de la Comisión de Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales en el Congreso. Hice un estudio de cómo fue sancionado este impuesto. Y yo te aseguro que el legislador, cuando quiso gravar el salario, no estaba pensando en un maquinista ferroviario, no estaba pensando en un tornero, no estaba pensando en gravar un empleado bancario. Estaba claramente pensando gravar a los cargos gerenciales, que está muy bien que se grabe. Entonces está muy bien que si vos analizás, en el año 2007 subió el 50% de los trabajadores comprendidos en el impuesto. Creo que esto está claro, como vos dijiste, que es la inflación. Por eso digo, como empresario, ¿qué nos trae esto también? Un montón de problemas. Por ejemplo, vos tenés hoy el hecho de que tenés un trabajador en la misma función, en el mismo escritorio, que uno, como antes del 2013,
ganaba 14.500 pesos, está exento de por vida. Y el otro que está al lado, a 20 centímetros, porque ganaba 15.500, está grabado para siempre. Entonces vos, ¿cómo justificás? Siempre se dice que hay igual remuneración, igual trabajo, igual remuneración. Entonces la pyme hoy que se encuentra, que eso lo tiene que terminar arreglando ella. Si tiene que terminar compensando a aquella persona... El empresario pagando compensaciones. Es obvio, porque vos no podés aceptar que una persona... Vea, mira, tenemos un caso concreto. Vos tenés una persona que le diste un 25% de aumento y como cambió de escala, pasó a cobrar menos en el bolsillo que antes del aumento. Vos hoy dijiste algo muy claro. Una escala, el 70% de los trabajadores lo alcanza la escala máxima. ¿Qué significa hoy? Que está grabado igual alguien que gana 150.000 pesos por año que el que gana 4 millones. Entonces, tanto podemos entender que esto hay que corregirlo. Entonces, acá tenés dos temas. Uno de corto plazo, que es corregir esto. Puede ser que hoy un trabajador que alquila no pueda descontar de ganancias el alquiler, y sí lo puede hacer el que paga una cuota por el departamento. Es un contrasentido absoluto. Entonces, todo este discurso que escuchamos, ¿por qué no lo sinceramos? Decimos, señores, de corto plazo esto es una locura, hay que corregirlo. Y por supuesto que de largo plazo es una reforma tributaria que grave a los que hay que grabar. A ver, ahora vamos a hablar, voy a integrar a los sindicalistas. Diego Genuvo, hoy Massa dijo que a partir de enero, si él es presidente, los trabajadores no van a pagar impuestos a las ganancias. Directamente dijo eso. Sí, bueno, la promesa... Ahora lo va a explicar, ahora lo va a explicar de Mendigo, me parece una promesa... La promesa del Frente Renovador desde que surgió, pero bueno, hoy Massa hizo una conferencia de prensa, que se queden tranquilos. Los trabajadores a partir del 1 de enero del año que viene no van a pagar el impuesto a las ganancias. Por eso, los trabajadores, sí los altos cargos gerenciales. Pero ningún bancario, de Palacio no va a pagar, o lo ferroviario de Camino no van a pagar. Volver a mí, si vos tomás como referencia lo que tuvo el impuesto cuando se sancionó, hoy estás hablando del sueldo de arriba de 60.000 pesos. Los políticos tampoco vamos a pagar, entonces. Sí, ustedes pagan, los diputados pagan, lo que no pagan son los jueces y los fiscales. Exactamente, entonces con este criterio usted está contento de pagar el impuesto a la ganancia. No tengo problema en pagar el impuesto a la ganancia. Entonces, con este criterio que va a salir la cuarta categoría, porque lo que van a sacar, ¿qué va a significar esto? Que las empresas van a eludir impuestos pagando mayor salario, entre comillas, a los propios directivos, se los van a poner en mano de ellos. Total, los que trabajan en relación de dependencia lo van a pagar. Que estar grabados. Tampoco va a pagar la clase política, vamos a pagar ningún impuesto con esta propuesta de Massa, la verdad que es no entendiste, si querés te la traduzco de vuelta. Absolutamente irresponsable. Creo que ni siquiera los trabajadores lo que... Irresponsable no es de querer debatir un tema tan importante para los trabajadores que se levantan de las bancas y se van. Lo vivimos no quieren pagar ni siquiera pero aparte entiendo que dijo los trabajadores, Pedrini. Pues está, te lo ratifico. Nosotros estábamos... los trabajadores. Esto afecta a la cuarta categoría, que es quienes reciben... quienes están en relación de dependencia. ¿Vos sabés lo que pasó desde el 2007 hasta acá? Que sea maquinista, hablamos que sea de cifras, político. Desde 2007. No. Es para quien recibe... ¿La cuarta categoría qué? Para quien recibe... A todos los que reciben... Estaba hecho por Perón para ir precisamente a la gente que más ganaba en las empresas, porque eran empresarios que trataban de burlar la legislación. Por eso la derecha está expresando la voz, vas en búsqueda de la gente que trabaja, y el salario no es ganancia. No voy en búsqueda, estoy diciendo lo que... No voy en búsqueda de absolutamente... Desde 2007 hasta acá... ¿Estamos de acuerdo que el salario no es ganancia clásicamente tomado? Que es el valor económico de la fuerza del trabajo. No es la ganancia que puede tener una persona que trabaja con su herramienta y consigue un lucro. No es un lucro el salario. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces tendría que estar con el paro en el día de hoy. Siempre, ya lo dijo hoy el jefe de gabinete Fernández, siempre este es un impuesto que está mal denominado. Tendría que ser a los ingresos. Eso estamos de acuerdo. A ver. Porque lo que se grava lo que se debería grabar es el ingreso. Perdón, en eso estoy de acuerdo. Alcancé a escuchar que vos estabas con la justicia del reclamo. Yo no discuto la justicia del reclamo. Correcto. Lo que sí le digo es que este modelo también es injusto, así como es justo el reclamo, también es injusto
que se le haga un paro a la presidenta Cristina después de todo lo que hizo por ferrocarriles, de todo lo que ¿Cuál es la forma que ustedes consideran que el trabajador tiene que reclamar fuera de la Constitución? Con Aerolíneas Argentinas. Fuera de la Constitución. Seguir dialogando, seguir profundizando. A ver, un segundo. Seguir profundizando. A ver, Brey. ¿Dialogando dónde si no hay diálogo? Sí, ese es el tema. A nadie le gusta llegar a esta situación. Un paro es incómodo para todo el mundo, inclusive para nosotros. Pero se llega a esta situación porque no hay más diálogo. El diálogo se cortó. Acá no nos están diciendo, bueno, dialoguemos, negociemos, no nos ponemos de acuerdo. No, no hay diálogo. A ver, Palazzo, de los bancarios, si no se da respuesta, ¿qué van a hacer? Hay que decir algo que Palazzo viene siendo consecuente con este reclamo. 6 paros hicieron ustedes el año pasado por el tema de ganancia. 6 paros. Nadie se enteró, digamos. Sí. Si se enteraron, digamos. Es más, yo creo que muchos de los paros de Palazzo, por eso en algún momento yo decía que Palazzo termina jugando con el gobierno, porque el gobierno estaba desesperado porque no hubiera operación para no vender más dólares, ¿no? En el dólar ahorro. Entonces cada uno de los paros de Palazzo, como el que hubo hoy paro bancario, el Banco Central respira, dice vendemos menos dólares. Pero ¿qué van a hacer, Palazzo, si no hay respuesta en impuesto a la ganancia? Yo creo que tiene que haber una respuesta genérica del gobierno para resolver esto. Y si no lo hay, el problema que se va a centrar es que la paritaria va a perder razonabilidad en su discusión. Porque van a pedir mucho más alto porque no es un poquito del sueldo como el jefe de gabinete lo quiere hacer ver. En nuestro sistema, en nuestra actividad, es entre el 12 y el 14% el salario de un trabajador. Entonces, si le agregamos los 4,5 puntos que perdimos por la falta de actualización el año pasado, si le agregamos los 3, 4 puntos que podemos haber quedado abajo de la inflación, y si queremos le agregamos lo que ya venimos acumulando, nosotros estamos inflación más un 14% discutiendo paritaria. Entonces... ¿A ustedes le van a pedir cuánto? ¿45-50% de aumento? No pongámosles número ahora porque no vamos a asustar a nadie. Pero digo, si no hay una resolución del gobierno favorable a esto, la paritaria no va a tener la tranquilidad que el gobierno pretende que se tenga y la razonabilidad que se tenga en este momento. Y digo lo siguiente, porque quiero ser absolutamente franco en esto. Cuando hay un sector que ha ganado cuantioso dinero como el sector financiero y el sindicato quiere ir a discutir con ese sector que se incluya en paritaria, los ministros del Poder Ejecutivo nos niegan la posibilidad de esa discusión, porque la Cámara mayoritaria que nuclea el 40% de los trabajadores es ABAPRA y los conminan a los presidentes de los bancos públicos a que no firmen esas actas o a que no entren en esa negociación. ¿A darle menos a los trabajadores? Sí, sí, por supuesto. Es decir, resulta ser... ¿Terminan cuidando a los banqueros? Termina siendo que le cuidan la plata a la patria financiera. No sé, yo no lo entiendo muy bien a este esquema de progresismo, porque nosotros lo hemos planteado este tema, y lo voy a decir vulgarmente, nos han sacado a bolsazo del Ministerio de Economía y del Ministerio de Trabajo. Es más, hubo hasta presiones muy fuertes con la compensación de fin de año después de los 6 paros que nosotros hicimos por el tema de ganancia. Tuvimos que cerrar primero con la Cámara de Bancos Privados, que fue ADEBA, que lidera Jorge Brito. Después cerramos con la Cámara de Bancos Chicos, que es la Cámara que nuclea AVE. Y fueron presiones del gobierno para que no firmaran con el sindicato esa compensación por ganancia. Entonces, que no tengan un discurso progresista cuando en su accionar, al menos en esta actividad, no hablo de otra, su conducta es totalmente distinta. A ver, Jorge Ganayal, el legislador del PRO de Macri. Macri hoy guardó silencio, como que no se metió en esta pelea. Me parece que hay gente del PRO que está enojada también con el paro de transporte, digamos, esto de impedirle a cualquiera ir a su trabajo si quiere o movilizarse, e incluso por los piquetes que hizo la izquierda en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. A ver, te voy a dar una opinión muy personal. Sí. Yo creo que claramente el reclamo es justo, creemos que claramente la huelga es parte del derecho de los trabajadores, creemos que, como dijo Palazzo, hay que cambiar el sistema tributario, este sistema tributario no funciona, creemos que si sigue así las paritarias, por supuesto, no van a tener más utilidad, y además lo que más ve el trabajador es esa disparidad que vos diste en la editorial, que fue bastante completa, y te agrego una cosa que por ahí me corrige Mendiguren, que dicen vamos a darle dinero a los jubilados. Los jubilados hoy van a cobrar la sentencia y el gobierno se las apela. Una apelación dura, con el juicio y todo, 8 años. Cuando cobra y cobra con retroactividad, le aplican el impuesto a las ganancias. Entonces, por un lado dice vamos a ayudar a los jubilados, y por otro lado le cobran ganancia a los jubilados que cobran la retroactividad. O sea, hay una disparidad en eso. Hay una disparidad en decirles, señores trabajadores, ustedes paguen, y por otro lado habilitar el blanqueo de capitales. Entonces, indudablemente, lo que hace falta acá es tener un plan serio y decir, bueno, señores, si vamos por todos, vamos por todos. Y además, yo entiendo, que por ahí ellos me van a corregir mejor,
que este sistema que tiene el gobierno de subir la alícuota cuando se le ocurre, es una forma de controlar al trabajador. Y es una forma de extorsionarlo y también es una forma de mostrarlo como un triunfo de ellos, cuando en realidad tendría que ser una actualización automática según el INDEC, por ejemplo, o un estudio serio. El INDEC no. Bueno, el INDEC no, pero pongámosle el INDEC en otro gobierno. Ahora, ¿ustedes con el paro de transporte están de acuerdo o no? Con esto que se haya paralizado el país. A ver, el paro siempre es antipático. A nadie le gusta tener un paro, ni a ellos. Indudablemente, yo tengo muchos amigos que trabajan en los sindicatos y me dicen, pero Jorge, si no tenemos diálogo, si no nos reciben. Entonces, indudablemente a nadie le gusta tener un paro. Lo que sí estoy en contra, yo personalmente, es de los piquetes, porque el piquete tiene una doble funcionalidad. Primero, le sirve al gobierno para decir, los trabajadores no fueron a trabajar porque hicieron piquetes. Y segundo, porque es ilegal. Entonces, yo estoy en contra de los piquetes. Sí a favor a favor del reclamo y, por supuesto, ojalá no tuviéramos que llegar a este tema. Digo, alguna de las repercusiones que hubo hoy, patinó Luis Barrionuevo. De hecho, la presidenta se tomó un poco las declaraciones de Luis Barrionuevo, que hoy se tiró incluso con un tinte discriminatorio contra el ministro Kicillof. Sí, hay que preguntarse qué ganan los organizadores con esta presencia de Barrionuevo, ¿no? Tan importante en cada paro. Vamos camino a un paro de 36 horas, ya lo hemos conversado como Gianni Micheli. El rusito Kicillof no tiene respuesta, lo dijo hoy temprano en diálogo con Tenenbaum. A partir de ahí se habló mucho de esto. Pero bueno, tiene un rol muy menor en la organización del paro, pero aparece siempre hablando Barrionuevo. Y, por supuesto, desprestigia la medida. Otros de los que habló también fue Piumato, muy polémico. Piumato también terrible, lo que dijo terrible, una barbaridad. A partir de Twitter, estuvo ayer acá Piumato, hoy no paran los que mataron a Nisman. Sí, una barbaridad, un exabrupto. En Twitter, bueno, después obviamente lo cuestionaron mucho. Pero lo más importante me parece también es que se plegaron gran parte de los gremios oficialistas, ¿no? Porque la presidenta dice es un paro de la oposición, pero hay que tomar nota de que en este paro paró Luz y Fuerza, bancarios, también paró alimentación. Gremios que están alineados con la CGT de Antonio Caló. No solo los gremios de transporte, que estamos hablando de gremios que acompañan a la CGT de Caló, como la Fraternidad que acá está Caminos, o como la UTA de Roberto Fernández, sino que además alimentación, Luz y Fuerza, bancarios y hasta la UOM, que Caló tuvo que sacar una solicitada diciendo libertad de acción, ¿no? Los metalúrgicos. Me parece que por eso la presidenta hoy dijo que de incluso algún sindicalista que apoya al modelo puede estar con esto de queriendo beneficiarlo a este grupo de trabajadores que pagan impuestos a las ganancias. La presidenta enojada también entonces con Caló, no solamente con los gremios alineados como Llano. Sí, sacaron una solicitada como la que sacó Caló en el diario cercano a la UOM, que es Crónica, diciendo libertad de acción a todos los afiliados. Es injusto este impuesto a las ganancias. No creo que a la presidenta le haya caído muy bien y muchos están especulando con la unidad ahora, porque pareciera que el gobierno está forzando esa unidad de las dos CGT. Hay que ver si se concreta o no antes de las elecciones y si, como muchos especulan, puede ser algún líder de un gremio de transporte, el nuevo líder de una CGT unificada que se va a dar ahora. Muy fortalecido Roberto Fernández, el titular de la UTA, porque los colectivos fueron clave. Para el paro de colectivo fue clave hoy en la paralización de todas las actividades. Claro, el último paro, 5 minutos antes, levantó el paro. Lo llamaron del gobierno y levantó el paro Fernández, pero esta vez lo mantuvo hasta el final. Y para dejarla picando, también Randazzo, es decir, el gobierno estima que enfrentarse con los gremios desde el punto de vista político en la opinión pública le suma. Digamos, encontrar un nuevo enemigo. También muy fuerte Randazzo contra los sindicalistas. Sí, es un paro de los dirigentes sindicales ricos en contra de los que menos tienen. Bueno, hay que preguntarse cuál es la función de Randazzo, ¿no? Si Randazzo busca contener a los gremios de transporte o si no le importa que paren. Quiere contestar Camino, lo dejamos picando. Una tanda muy cortita, 1 minuto y volvemos, no te vayas. Acoiti Rivadavia, centro comercial de Caballito. Aquí, como en todo Buenos Aires, inmobiliaria se dice ahora Adrián Mercado. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos. Con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Tecnistone, mesadas de cuarzo del más alto nivel, al costo de un buen granito. Coméntelo con su arquitecto o desarrollador. Tecnistone, elabora baremes, mármoles y granitos. Varonil viste a Maxi Montenegro.
Trajes a medida y etiqueta para niños y hombres. Venta por mayor y menor. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. ¿En qué se parece un cosecha tardía de Norton al novio de Guillermina? Bueno, Guille, mi amor, quiero aprovechar que estamos todos juntos para pedirte la servilleta. No, bueno, y también por ahí pedirte que te cases conmigo. Es fresco y dulce, como a vos te gusta. Cosecha tardía, de Norton. Que te ayuden. Que estén ahí cuando lo necesitas. Que te den una mano.